Bueno, y hablamos del costo de vivir, del costo que va a tener la luz. Hace algún tiempo atrás dialogábamos con el vocero de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que advertía que ya las facturas que tendrían que estar llegando en estos días iban a llegar con incrementos importantes. Todo esto teniendo en cuenta la quita de los subsidios nacionales en el servicio de la energía, que iban a impactar en gran parte de los usuarios, principalmente en aquellos de grandes ingresos y en aquellos que no habían hecho la solicitud o no habían llenado los formularios para seguir percibiendo esos subsidios. Eso es lo que explicaron desde EPEC y muchos usuarios que tenemos el servicio de la Empresa Provincial de Energía. Vamos a notar esos incrementos con porcentajes que varían. Pero cada vez que hablamos del tema electricidad surgen muchas dudas en torno a la facturación que hacen las cooperativas eléctricas, que en provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires tienen una arraigambre muy importante porque son prestadoras de ese servicio en muchísimos lugares a donde no llegan las empresas provinciales de energía. Desde la federación que reúne a las cooperativas eléctricas advierten que gran parte de sus usuarios van a tener fuertes aumentos y llaman a no alarmarse o a estar precavidos cuando reciban esas facturas. La mayor preocupación que tenemos hoy es el efecto que va a producir el tema de la pérdida de los subsidios por la segmentación tarifaria, que tenemos una preocupación que ello vaya a impactar fuertemente en el costo de la energía eléctrica y realmente dejar en claro que es una situación que es totalmente ajena a la cooperativa, a las cooperativas en general, y que ese incremento se debe por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional de quitar el subsidio que la energía eléctrica ha sostenido desde hace muchísimos años en la fase de generación, y eso ha impactado o va a impactar en las facturas de los asociados a las cooperativas que estén comprendidos en el segmento de mayores ingresos. Y bueno, y como eso es una situación que cada usuario debe expresar a través de la inscripción en el registro nacional, instamos a aquellas personas que todavía no lo han hecho y que realmente correspondan al segmento de menores ingresos o de ingresos medios, que lo hagan, porque realmente es muy importante para su propio interés, porque el impacto que va a generar la pérdida de subsidios es importante. Y bueno, reiterar que en esto las cooperativas, los distribuidores de la energía eléctrica, cooperativas o empresas provinciales o privadas, no tienen absolutamente ningún tipo de responsabilidad, porque es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional que a través de CAMESA ha decidido abandonar para un segmento de usuarios el subsidio que venía dando a las generadoras para poder mantener el funcionamiento del sistema integrado nacional. Y aún con este ajuste, los usuarios de mayores ingresos van a pagar el valor casi pleno, ni siquiera van a pagar el valor pleno, todavía hay un 10% de subsidio. Pero claro, es mucha la diferencia que va a haber con el subsidio que había anteriormente, que llegó en algún momento al 80%. O sea, el segmento de menor ingreso va a seguir con ese subsidio, que significa que el Estado Nacional se hace cargo de prácticamente el 90% del costo, 80 y pico por ciento del costo, a través de un subsidio. Bueno, en concreto, ¿cómo va a ser ese impacto que van a tener los usuarios en la factura? El nivel 1, el de mayores ingresos, va a tener un 46% de aumento. A esos usuarios directamente se le quitan el 90% de los subsidios nacionales. El nivel 2, que es el de menores ingresos, no va a sufrir ningún tipo de incremento por la quita de subsidios. El nivel 3, que es el nivel de ingresos medios, va a sufrir ese 46% de aumento solo a partir de los 400 kilovatios de consumo por mes. Es decir, si exceden ese monto, a partir de allí van a empezar a pagar casi el 50% de aumento. Y los usuarios no residenciales, en ese caso, van a tener incrementos del 12% a partir de consumos que superen los 800 kilovatios por mes. Bueno, y siempre surgen las mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué tantas diferencias? ¿Por qué los costos de cada tarifa? ¿Por qué es más caro en localidades del interior que en las grandes ciudades?
Bueno, vamos a intentar aportar a esas respuestas o de intentar responder a esas preguntas. ¿Cuánto, por ejemplo, va a pagar un usuario de una cooperativa después de estos incrementos? Aplicando desde el año pasado, desde septiembre, donde salió el decreto 332/2022 de la Nación, donde se trata de la segmentación de los servicios, o sea, ir quitándole paulatinamente la quita del subsidio que tenía del Estado, que era casi de un 70%. ¿Podemos poner un ejemplo para que la teleaudiencia conozca fehacientemente cómo es la variación o cuál es realmente el importe que tal vez puede llegar a tener que pagar a partir de las nuevas aplicaciones? Sí, porque esto está clasificado de acuerdo a los ingresos, ¿no es cierto? Entonces se ha clasificado en la tarifa residencial, que se entiende como residencial es la casa de familia. No es para las distintas categorías comerciales, industriales, rurales, quinteros o de las empresas o grandes consumos. ¿Estos sectores no tienen ningún tipo de beneficio? No, del subsidio de la Nación no, solamente para los residenciales. Entonces se ha clasificado de acuerdo a los ingresos en tarifas de ingresos altos, de ingresos medios o de bajos ingresos. Entonces, de ahí se empiezan a aplicar. Se ha ido aplicando desde el año pasado los distintos tipos de subsidio. Bien, pongamos un ejemplo, por favor. Por ejemplo, en una categoría de menores ingresos, que es la... por el momento, o sea, no se ha colocado ningún tipo de aumento hasta ahora y se mantiene, por ejemplo, dando un ejemplo claro de 100 kilovatios. Por ejemplo, en este mes 100 kilovatios acá se están pagando 3.363 pesos. Con respecto al mes pasado no varió nada, o sea, se está manteniendo esa tarifa en este momento. Es decir, 100 kilovatios, 3.300 pesos. ¿Qué ocurre? Sí, para una tarifa que es la N2 sería de menores ingresos. ¿Sí? ¿Qué pasa con una tarifa de ingresos altos? Para irnos al otro extremo. Del mes pasado ahora, los 100 kilovatios pagaban 4.267, este mes se fue a 5.641, ¿sí? Aumentaron más o menos 20 pesos el kilovatio, o sea, tenemos el precio del kilovatio sin impuestos a 40 pesos, eso es para todo el consumo que tenga. En cambio, en los ingresos medios se divide consumos que son menores a 400 kilovatios mensuales, se mantiene igual que los ingresos bajos, las tarifas. Y cuando superan los 400, se le aplica lo mismo que de los ingresos altos. O sea, ahí hay una diferencia. ¿Y cómo ha impactado esto en la población? ¿Cómo reacciona el usuario? Se enoja, porque impacta en los bolsillos directamente por los consumos, ¿no? Tratan por ejemplo, de ahorrar en la parte de los consumos, pero bueno, el precio del kilovatio se ha visto muy elevado este mes. Generalmente los ingresos altos, ¿no? Bueno, y la otra pregunta que nos hacíamos, Martín, que nos hacemos siempre, ¿por qué en las pequeñas localidades del interior es más caro el servicio de luz que en las ciudades? Sí, repasaba recién los mensajes que llegan a Telediario y, por ejemplo, una persona nos contaba de dos viviendas que tiene, una en nuestra ciudad y otra en una localidad del Gran Río Cuarto, como es Santa Catalina Holber, y dice, ¿cómo puede ser que para igual consume esté pagando una fortuna en Holber y esté pagando algo que él entiende como un costo razonable por la electricidad en la ciudad de Río Cuarto? Bueno, ¿qué respuesta hay para eso? También lo consultamos. La duda que tiene la gente, por así decirlo, con respecto a que en una cooperativa por ahí se paga un poco más en la tarifa, no tiene que ver con lo que es EPEC, porque las cooperativas recibimos lo que nos cobra a nosotros, EPEC, digamos en este caso, les puede pasar en otras provincias, otras empresas también, otras distribuidoras, como grandes consumidores nos cobra. Entonces ahí ya hay una cuestión de que a nosotros mismos nos están cobrando más cara la energía. A su vez nosotros tenemos que agregarle algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto municipal, y también tenemos el costo operativo,
porque lógicamente la cooperativa tiene que hacer un mantenimiento que por ahí no se ve, pero que tenemos 113 kilómetros de líneas rurales, por ejemplo, que tenemos que hacer el mantenimiento, obras también. Hay una ciudad como Río Tercero que tiene, por ejemplo, cooperativa, y no la vamos a comparar con una cooperativa eléctrica, por ejemplo, de Chucul. O sea, las diferencias existen de acuerdo al costo operativo. La tarifa de energía sí es una, pero después está el costo operativo de cada lugar. ¿Y hay algún organismo que regule el valor que se debe aplicar en cada caso o no? ¿O esto lo aplica y lo dispone cada cooperativa en particular? No, las cooperativas lo regulan porque tienen también un máximo, ¿no es cierto? Pero a su vez también existe un ente que es el ERCEP y que pone los límites, digamos, los parámetros en la provincia nuestra, el ERCEP, y a su vez también tenemos un ente que es el que intermedia entre el ERCEP y las cooperativas, que es la federación, que es FACE, en este caso FACE Córdoba, está FACE Nacional, FACE Córdoba, y que es la que nos traslada lo que emite el ERCEP, nos traslada a nosotros la FACE a través de circulares todo el tema de las tarifas. Cuando estas tarifas deben ser modificadas, ¿debe existir una autorización del ERCEP o cada cooperativa puede disponer de un aumento cuando lo crea conveniente? No llega. Nosotros tomamos lo que nos llega del ERCEP. Nosotros no disponemos de aumentos por parte nuestra, no, para nada.